700 y algo, y ahora finalmente con un análisis un poco más tranquilo se llegó a que el saldo fue de 996 personas, casi 1000 personas las evacuadas en Corrientes. Bueno, está en línea la doctora Claudia Patricia Mendoza del Centro Nacional de Parasitología y Enfermedades Tropicales. Doctora, buen día. Carlos Lescano, Belén Costa, esto es la radio El Diario, El Litoral. Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, siendo un centro tan específico, vamos a tratar de ceñirnos a eso, ¿no? Que es el tema del dengue en este momento. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué sucede lo que sucede? ¿Por qué tenemos dengue? Bueno, el dengue es una enfermedad viral que se transmite a través de la picadura del mosquito, que pertenece al género Aedes. Y ese mosquito debe estar infectado por el virus del dengue. Uh-huh. Con toda la situación epidemiológica, o sea, estamos hablando de un dengue autóctono que tenemos en nuestra zona, y con la caída de las lluvias y la situación climática es muy propicio de que este mosquito se desarrolle en nuestro ambiente. Pero hay que aclarar que debe estar, o sea, el mosquito vive entre nosotros, vive en nuestras casas, uh-huh, pero debe estar infectado con el virus del dengue, y es el humano el que debe estar, está infectado el humano, y es el que lo contagia al mosquito. Increíble. Por eso a las personas que tienen dengue se los aísla. Por supuesto, es muy importante recalcar eso al paciente, que cuando comienza con los síntomas, inclusive un día antes de comenzar la fiebre, debe aislarse el paciente, porque está con la viremia, lo que llamamos nosotros, es cuando él puede contagiar, el ser humano puede contagiar. Él tiene un periodo de incubación entre 5 a 7 días después de contagiado la persona, y un día antes de comenzar la fiebre y hasta 10 días después, de 7 a 10 días después, ese paciente debe contagiar. ¿A quién contagia? Al mosquito, a la hembra del mosquito, que es la hematófaga. Claro. Que es el mosquito que vive con nosotros. Yo siempre le recalco a los pacientes, se les recalca a las personas, de que esos mosquitos son domiciliarios, y en su momento se sabía de que eran mosquitos que solamente picaban de día. Ahora se sabe de que pueden picar de noche por el uso de las luces en nuestras casas. Claro. Doctora, ¿por qué sucede esto de que en algunas personas se desarrollan algunos síntomas, en otros otras? Más allá de que hay algunas cuestiones en común, como la fiebre y eso, pero, por ejemplo, en mi caso particular, yo llegué a tener dengue y no desarrollé como una sintomatología muy grave, como sí el caso de otras personas, ¿no? Claro, lo que pasa con los pacientes, nosotros los médicos, el sistema de salud no puede predecir qué dengue vas a desarrollar, si un dengue leve o un dengue grave. ¿Sí? El dengue puede ser inclusive asintomático en algunas personas, y en otras ocasionar síntomas leves, que a veces una pequeña febrícula tiene el paciente, y tiene algunos otros síntomas que va acompañado de la fiebre, que son dolores articulares, decaimiento general, o a veces simplemente exantema, que es esa rubicundez con mucho escozor, mucha picazón que refiere el paciente. Hay otras personas, lo que pasa es que tiene una fase, el dengue puede presentar, si comienza con fiebre, hasta los 6 días después de caída la fiebre, puede comenzar con otros síntomas. Y ahí sí, eso sí, el paciente, ya podemos decirle que debe consultar, debe tener un seguimiento en los centros de salud o en los hospitales. ¿Cómo se detecta? No, el virus del dengue, primeramente tenemos que pensar nosotros de que con los síntomas. Uh-huh. Pensar ya nosotros que si comienza el paciente con fiebre, estos síntomas que les decía recién, fiebre, dolor cefalea, dolor retrocular, dolores articulares, dolores musculares, decaimiento general, a veces vienen con exantema, a veces vienen con gingivorragia, que son el sangrado de las encías.
automáticamente el paciente, el médico puede pedir. Se baja una ficha, porque esto es de denuncia individual obligatoria. En este momento es una denuncia, siempre lo fue, pero ahora que tenemos el dengue nosotros, que el dengue, digamos, está en una fase de dengue autóctono, con tantos casos que hay, lo que se puede pedir es laboratorio, y en el laboratorio se pide inmunoglobulina, que es la M la que se pide. Pero en principio también es clínico los síntomas y luego laboratorio, ¿eh? Es así, ¿no? Es clínico. Okay. Nosotros, si tiene un paciente con todos esos síntomas, pensamos es dengue hasta que se demuestre lo contrario. Claro. Es dengue. ¿Y cuáles son las formas de prevención? Bueno, nosotros tenemos espirales por todos lados, pero ¿alcanza? No alcanza. A ver. O sea, todos hablaban de que hay que fumigar los barrios, de que hay que fumigar, de que la municipalidad debe ir y fumigar. En realidad, lo que deben hacer las familias es descacharrar sus casas, no limpiar todo lo que es basural. Ahora hubieron estas lluvias, ¿no es cierto? El agua va a bajar y lo que hay que lograr es de que quitar todo lo que son los residuos donde se pueda juntar agua de la lluvia. Todo lo que sean basurales, una simple bolsa de polietileno que se haya juntado en la calle, que esté en la sombra, puede juntar agua de lluvia. Eso hay que retirar. Hay que descacharrar, hay que quitar las basuras, hay que limpiar lo mejor posible. Y dentro de nuestras casas, como el mosquito vive detrás de los muebles, vive debajo de nuestras camas, detrás de nuestros roperos, lo que hay que hacer es tirar insecticida, poner, ¿cómo se llaman las ventanas? Poner... mosquiteros en las ventanas, mosquiteros la tela en la ventana en lo posible. Eso es lo que tienen que hacer las familias, y pensar que ese mosquito que es silencioso, pequeñito, que a uno a veces a la noche, inclusive cuando están las luces prendidas, nos pican, ese mosquito es el Aedes, ese mosquito es el que está dentro de nuestras casas. Por eso es que la limpieza, el descacharrado, el retirar todos los recipientes que puedan, el agua para nuestros animalitos, los perros, hay que cambiar todos los días, porque con nuestra situación climática, acá no hace frío, o sea, hace calor prácticamente todo el año en Corrientes, en nuestra zona Corrientes, Resistencia, en nuestra zona del nordeste, Misiones también, tenemos que incluir todo el litoral. Cambió la situación climática y el mosquito se fue adaptando. Entonces, lo que hay que hacer es la limpieza de nuestras casas, es muy importante, el uso de insecticidas y obviamente el uso de repelentes. Claro. Doctora, ¿qué pasa con el después? Una vez que ya el paciente se recuperó, ¿tiene que seguir algún tipo de tratamiento, hacerse algún estudio? ¿Cómo sigue eso? Bueno, cuando uno está con dengue, el médico le manda a hacer reposo, aislamiento, uso de repelente, tomar mucho líquido. Luego puede él hacerse un laboratorio para control solamente, pero el problema pasa si el paciente, en lugar de tener un dengue leve, porque hay que dejar pasar esa fase, la fase, digamos, febril, como decimos nosotros, y si ese paciente, en lugar de tener no solamente la fase febril, a los 6 o 10 días después de la caída, luego de la caída de la fiebre, comienza con otros síntomas. Ahí es el problema, porque empieza a tener dolor abdominal, diarrea, vómitos persistentes, sangrados, como te decía, puede tener gingivorragia y no ser un dengue grave, sino que esos sangrados más graves, digamos, más persistentes, sangrados ginecológicos también, vómitos con sangre, ahí sí tiene que recurrir al urgente, sí, a la sala o al hospital. Y posterior ahí en el hospital se le hacen una serie de laboratorios y se controla el hematocrito y las plaquetas, que no desciendan las plaquetas, ¿sí? Posterior a eso sí se puede seguir con un control. Cada paciente puede recurrir a un centro de salud más próximo o al hospital para hacer un control de laboratorio.
se vuelven a controlar nuevamente el hematocrito, el hemograma sería. Esta pregunta está vinculada a las posibles secuelas. ¿Cuáles son? El dengue en general no deja secuelas graves. Digamos, nosotros tenemos que pensar que el serotipo que hay acá en esta zona es el 1 y el 2. No está dengues graves, hubo dengues graves en Corrientes. Y hubo gente que, digamos, quedaron con algunas secuelas, como por ejemplo, te digo, secuelas como cefalea, por ahí algunos dolores articulares, pero estas secuelas se van con el transcurso del tiempo, no persisten. Doctora, a esta altura de los casos, ¿podemos hablar de una pandemia? Y estamos en una situación epidemiológica que sí. Ahora con la venida de esta lluvia, sumamente hay que hacer un control y un seguimiento de los pacientes, hay que alertar a las familias, de que no tampoco, digamos, asustar a la familia, pero sí hay que hacer prevención en el sentido de que hay que decirles que lo fundamental acá es el cuidado en las casas, la limpieza en nuestras casas. Eso es lo que tenemos que, digamos, cuidarle y informar a la población en general. Doctora, bueno, hay un mito también que es el qué pasa después que ya te recuperaste y te vuelve a picar el mosquito. ¿Qué pasa? ¿Esa segunda vez se agrava clínicamente el caso? No necesariamente. O sea, coexisten patologías en el paciente de que son situaciones coexistentes, le llamamos nosotros, que son los pacientes que tienen comorbilidades. Los pacientes y los que se tiene en cuenta, salud pública tiene en cuenta, son los niños por debajo de 6 meses, menores de 6 meses, las embarazadas y los adultos por mayores de 60 años. Y las personas que tienen comorbilidades como enfermedades crónicas, como obesidad, diabetes, hipertensión, alguna cardiopatía. Esas son las patologías que hay que tener en cuenta. ¿Y el tema de vacunas, en qué situación estamos? Nosotros, la vacuna está, pero no es gratuita. Se puede indicar, siempre nosotros le decimos que al paciente el paciente debe consultar a su médico, a un médico cabecera que tenga o al médico del centro de salud, al médico clínico. Se puede colocar, son 2 dosis. En lo posible se le está indicando a los pacientes que ya tuvieron dengue, se pueden colocar la vacuna, o sea, sería mejor que se coloquen esos pacientes primero, pero deben de esperar alrededor de 9 meses. Eso iba a consultar justamente, 9 meses entonces hay que esperar. Sí, 9 meses, sí. Bien, pero está garantizada su efectividad, digo, porque estos días circularon muchas notas a nivel nacional de esto de parte del gobierno nacional desmintiendo de que esa vacuna sea efectiva. Estamos hablando de algo científicamente comprobado. Está comprobado, está científicamente probado. Lo que pasa es que no es gratis, hay que pagarla la vacuna. Y es carísima. Doctora, muchas gracias por estos minutos con nosotros. No. ¿Alguna cosa que tengamos que tener en cuenta, además de todo esto que dijimos? Que solamente digamos, aconsejar a la gente que no tengan miedo cuando tienen fiebre. Siempre les digo que la fiebre, el estado febril, los pacientes quieren ya recuperarse, o sea, inmediatamente recuperarse. No, al virus del dengue hay que darle un proceso, su proceso tiene, y que tienen que tomar paracetamol. No pueden tomar dipirona, no pueden tomar a ningún otro AINE, ningún otro analgésico, como ibuprofeno, diclofenac. ¿Por qué? Porque el virus del dengue lo que hace es justamente el descenso de las plaquetas. Y esto, si toman a su vez analgésicos, pueden tener predisposición a tener más sangrado el paciente y agravar la enfermedad. Por eso es que se le indica paracetamol y por eso la OMS recalca mucho que solamente el paracetamol se tome. Después, por métodos físicos pueden bajar la fiebre. Baños, siempre se le dice hagan baños de inmersión o en las duchas hasta que el cuerpo se enfríe.
tomar mucho líquido, y no cualquier líquido, no agua mineral, porque hay que hacer reposiciones de electrolitos. Cuando uno tiene fiebre, bajan mucho los electrolitos, entonces debe tomar agua mineral, caldos de verduras, caldos caseros de verduras, gelatina, puede tomar aguas saborizadas, porque no solamente el electrolito, también se debe reponer sodio. Es por eso que los pacientes pasados unos días vienen deshidratados, porque lógicamente el virus del dengue muchas veces a muchos pacientes les produce tanto decaimiento que no tiene ganas de comer ni ganas de tomar líquidos. Pero sí, siempre se les recalca al paciente, se les dice, si no quiere comer el paciente, es lógico que no quiera, es normal, pero líquidos por vía oral debe ingerir para no llegar al estadio grave, para no llegar a los signos de alarma, como le había dicho anteriormente. Doctora, muchas gracias. No, nada. Doctora Claudia Patricia Mendoza, del Centro Nacional de Parasitología y Enfermedades Tropicales. Qué bueno hablar con un profesional tan claro, ¿no es cierto? Porque le preguntaría tantas cosas, pero me da el tiempo. Esto sí, esto no, esto sí, esto no, porque me parece muy, muy bueno, ¿no? Muy, muy bueno. Y fíjate estos últimos datos que arrojó que son importantes, ¿no? Porque por ahí